Lo anda buscando hasta el FBI. Sí, la noticia cayó como bomba. Silem García Peña, ex regidor de Jalapa por Movimiento Ciudadano, fue declarado prófugo de la justicia en Nueva York. Sí, así como lo están escuchando, un político jalapeño que hasta hace poco estaba en la escena local, hoy está en la mira nada más y nada menos que por la justicia de Estados Unidos. Un juez federal de Nueva York lanzó la orden y en las últimas horas ya se reportan operativos de búsqueda para dar con su paradero. El caso sacude, porque este personaje no solo era conocido en la capital veracruzana por hostigar a comerciantes, sino porque ahora está ligado a un escándalo internacional de proporciones enormes. No se trata de acusaciones a menores, este expediente en su contra incluye crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil, todo dentro de una red ligada a la Iglesia de la Luz del Mundo. Silem no era un simple simpatizante, se presentaba como uno de los brazos ejecutores de Nazón Joaquín García, el líder de esa secta que hoy está preso en Estados Unidos. Su nombre aparece en la investigación del Departamento de Justicia, lo que automáticamente lo convierte en pieza clave de este rompecabezas. Pero para dimensionar el golpe, hablamos de un político local que pasó de presionar comerciantes en el centro de Jalapa a estar mencionado en una de las investigaciones más delicadas del sistema judicial estadounidense. De hecho, Silem llegó a ser vocero de la Luz del Mundo en México, apareciendo en conferencias y en entrevistas nacionales, siempre defendiendo a la organización. Y hoy, ese mismo rol lo pone contra las cuerdas porque lo vinculan directamente a la maquinaria que operaba en todo el continente. El caso está siendo llevado por los fiscales adjuntos del Distrito Sur de Nueva York y bueno, un equipo de peso completo que no suele soltar a sus objetivos hasta verlos en un tribunal. La orden contra Silem significa que Estados Unidos activó todos sus mecanismos de búsqueda y ahí es donde entra la pregunta incómoda. ¿Dónde se esconde un exfuncionario municipal cuando el FBI y fiscales de Nueva York lo están cazando? En Jalapa, el nombre de Silem ya venía manchado. Era señalado por comerciantes de extorsión y por usar su cargo para beneficios personales. Pero el escándalo actual lo saca de la política local y lo mete de lleno en el radar internacional. Y por si fuera poco, la polémica no termina en él. Su actual esposa, actual regidora por Morena en el Ayuntamiento de Jalapa, encabezado por Alberto Islas Reyes, pues también está bajo la lupa de investigaciones periodísticas por sus presuntos vínculos con el círculo cercano de la Luz del Mundo. Este caso pega en dos frentes. Por un lado, a Movimiento Ciudadano, partido por el que Silem llegó al Cabildo, y por otro salpica indirectamente a Morena, porque su esposa forma parte de la actual administración municipal. El tema no es menor. Es un prófugo con acusaciones tan graves que puede convertirse en un escándalo político y mediático que alcance a varios actores en Veracruz, justo en un momento en que el tablero electoral y la gobernabilidad están bajo la lupa. Pero lo que está claro es que Silem García Peña ya no es solo un ex regidor polémico. Hoy es un prófugo internacional buscado por delitos gravísimos con la lupa del FBI y la lupa de la justicia de Nueva York encima. El caso conecta a Veracruz con un escándalo global y deja en el aire varias preguntas. ¿Lo atraparán pronto? ¿Qué tan profundo era su papel en la red de la Luz del Mundo? ¿Y hasta dónde alcanzará el impacto político de esta bomba? ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. De la quiebra al milagro financiero veracruzano. Sí, buenas noticias para Veracruz. La agencia internacional Fitch Ratings acaba de mejorar la calificación crediticia de Veracruz. Esto significa que hoy Veracruz se percibe como un estado más confiable para manejar dinero, para pagar sus deudas y para financiar proyectos. Este cambio puede sonar bastante técnico, pero en términos simples quiere decir que la economía local se ve más ordenada y con menos riesgos. Una señal que genera confianza en inversionistas, en organismos internacionales y claro, en la propia ciudadanía, porque uno de los principales motores de esta mejora fue la recaudación.
El gobierno fortaleció los ingresos ofreciendo facilidades de pago y beneficios fiscales, además de aplicar una fiscalización más estricta para que quienes debían impuestos realmente cumplieran. Incluso se modernizó el marco legal con nuevos conceptos en el Código de Derechos, lo que permitió que más personas y más empresas pagaran de manera correcta. En pocas palabras, se cobró mejor y con más orden, lo que se reflejó en más dinero para el Estado. Del lado del gasto, pues también hubo cambios importantes. Se regularizó la nómina educativa, un pendiente histórico que generaba presión en el presupuesto año tras año, y además se centralizaron las compras y las adquisiciones, lo que evita duplicidades y fugas. También se implementaron esquemas de planeación financiera en todas las dependencias, asegurando que cada peso tuviera un destino claro y transparente. Fitch también destacó que la reducción en deudas es algo positivo para Veracruz, porque nuestro estado bajó de manera considerable los adeudos tanto con el SAT y el ISSSTE, además de disminuir el monto de demandas judiciales en proceso que podían convertirse en cargas fuertes. Incluso se adelantaron pagos de crédito que pesaban en las finanzas, y esto no solo libera recursos a futuro, también manda el mensaje de que el estado está en condiciones de pagar y no de seguir acumulando la deuda. En cuanto a la liquidez, Veracruz mostró disciplina al no recurrir a préstamos de corto plazo para cubrir emergencias. En su lugar, utilizaron reservas propias para financiar infraestructura y saldar pasivos históricos. Eso obviamente refleja planeación y responsabilidad. Gastar lo que se tiene, no lo que no. Y en un país donde muchos gobiernos estatales suelen endeudarse de más, pues este comportamiento marca una diferencia importante. Y todo esto no se queda en números o en gráficas. Para la ciudadanía, el simple hecho de tener una mejor calificación crediticia significa menos presión por deudas heredadas y más capacidad de financiar proyectos que realmente se traduzcan en beneficios. Estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de programas sociales y de servicios públicos que podrán contar con mejores condiciones de financiamiento. En pocas palabras, menos dinero para pagar intereses y más para invertir en lo que necesita la gente. Con esta evaluación, Veracruz alcanza su tercera mejora consecutiva. Después de los reconocimientos de HR Ratings y de Moody's, hoy Veracruz se coloca como un referente en disciplina financiera y en manejo responsable de los recursos. Claro, aún quedan retos y pendientes por atender, pero la señal es muy clara. Veracruz pasó de ser un estado ahogado en deudas a ser uno que inspira confianza, y eso, en tiempos tan complicados para las finanzas públicas, no es poca cosa. Noticias locales. La Roca cierra y rescatan 85 animales. Sí, se acabó una era en Veracruz. Después de 22 años de historia, el refugio de animales La Roca cerró sus puertas. Y en medio de la polémica, la Procuraduría de Medio Ambiente tuvo que intervenir y rescatar a decenas de perros y gatos que quedaron en el limbo. Este miércoles, inspectores de la PMA llegaron al inmueble de la avenida 20 de noviembre en pleno centro de Veracruz, y ahí contabilizaron 21 gatitos y 17 perritos. El plan fue inmediato: llevarlos al Acuarium de Veracruz, donde recibirán atención veterinaria, desparasitación, esterilización y curaciones. Después quedarán listos para campañas de adopción en coordinación con asociaciones y con el gobierno de Medellín. Pero la historia no se quedó en el centro de la ciudad. Un día antes, la PMA había inspeccionado el refugio de Paso del Toro en Medellín de Bravo. El resultado fue lapidario. El terreno no tiene condiciones mínimas, no tiene infraestructura, ni acceso ni un entorno adecuado. Por eso no será regularizado como refugio y el destino del predio quedará en manos del Estado. Y aquí entra el punto más doloroso, porque La Roca anunció su cierre definitivo. Durante 22 años, este albergue fue una referencia en la protección de animales vulnerables en Veracruz. Pero tras la muerte de su fundadora, Norma Cortina, la administración pasó a su hermano, Sergio Armando Cortina, quien reconoció que no estaba preparado para asumir la responsabilidad. En apenas 2 meses, la situación se desbordó.
conflictos con el municipio de Medellín, acusaciones de abandono y finalmente el retiro de los animales por parte de las autoridades. En total, la PMA recuperó 85 animales entre perros y gatos. Algunos ya habían sido adoptados días antes, pero muchos quedaron sin hogar. Durante la intervención, los costales de alimento almacenados se donaron a las familias que habían adoptado previamente. Una forma de cerrar el ciclo de este refugio que, pese a sus problemas recientes, dejó una huella en la protección animal en Veracruz. El titular de la PMA, Ángel Carrizales, aseguró que los animales estarán bien cuidados y que se buscarán convenios con y asociaciones para supervisar otros refugios del estado. El objetivo es muy claro: evitar que historias como la de La Roca se repitan, porque más allá del cierre, la pregunta es cómo garantizar el bienestar de cientos de animales que dependen de albergues improvisados, sostenidos con donaciones y con buena voluntad. La Roca cierra con un legado de más de 2 décadas, pero también con un recordatorio incómodo. La protección animal en Veracruz sigue siendo frágil. Un refugio puede nacer del amor, pero sin apoyo real termina colapsando bajo el peso de la responsabilidad. Ahora, los 85 animales rescatados se convierten en símbolo de un debate mayor. ¿Debe el gobierno asumir un papel más fuerte en el cuidado de perros y gatos callejeros? ¿O seguirá siendo tarea de asociaciones civiles que dependen de donaciones? La historia de La Roca no es solo sobre un albergue que cerró, sino sobre decenas de vidas que esperan un hogar. Porque cada perro y cada gato rescatado carga con la esperanza de encontrar una familia que lo adopte. Y mientras eso pasa, la lección es clara: proteger a los animales no puede depender de esfuerzos aislados, debe ser una causa compartida por todos.